han ido ingresando y a los que están llegando. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado estudiando. Y recuerden, la idea es ir a hacer punto por punto con los referentes para que nosotros tengamos siempre de dónde partir, digamos, ese mapa conceptual de todas las cosas que hemos aprendido. Recuerden que hemos aprendido qué es nacer de nuevo y los 10 beneficios, ¿cierto? O sea, ¿para qué se nace de nuevo con los 10 beneficios? ¿Qué no es nacer de nuevo? Con el personaje y con la estructura de qué no es. Y también estamos viendo lo que es qué es nacer de nuevo y vimos ya la introducción y la primera parte de lo que es el convencimiento de pecado. Entonces recordemos que el convencimiento de pecado es entender que todos hemos sido pecadores por naturaleza por causa de la herencia de Adán que dejó en nosotros. O sea, recordar cuál es el punto esencial para que nosotros tengamos el referente si en algún momento dado alguien nos pregunte. Entonces, creo que hace 8 días en la última clase Jason fue el que nos colaboró y Arles también nos colaboró en haber hecho la tarea puntualmente. O el ejercicio, más que tarea es un ejercicio para hacerlo. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí en lo que hemos visto en convencimiento de pecado? No, pastor. Bájale ya. ¿Hay alguna otra forma de enseñar a alguien, aparte de lo de Adán, de convencimiento de pecado, pastor? Pues yo digo que lo esencial es entender de dónde viene el problema. Y la raíz del problema viene desde Adán. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, por sí. eso el apóstol lo toma en Romanos. Dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, porque esa es, digamos así. ¿Sí lo has leído en Romanos? Sí, sí, pastor. Entonces, esos dos versículos te sirven muchísimo. Por eso el apóstol Pablo lo toma. Bueno, el escritor pues cuando se le escribe a Romanos, pues lógicamente, él lo plasma de tal manera que está dando a entender el problema en el hombre. Y el problema en el hombre es que viene desde Adán. Entonces, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, ese os es necesario nacer de nuevo de Juan 3, es importante comenzar a hacer las conexiones cuando Pablo explica, porque Pablo entiende tiene la revelación de lo que es el nuevo nacimiento. Ahora bien, viene la otra parte donde él explica que si el ser humano tiene pecado, ahora el problema de tener naturaleza de pecado es la paga, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Sí Marte. ve? Entonces, por eso él habla de las tres cosas, convencimiento de pecado, juicio y justicia. Entonces, vino la muerte, pero en el caso dice que apareció, para eso vino Jesús. Apaga el pecado, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que en este caso, aún en estos versículos, nótese que se ve el convencimiento de las tres cosas, pecado, justicia y juicio. O sea, en pocas palabras, estos versículos está diciendo, el ser humano tiene un problema desde el inicio con Adán y cómo fue que comenzó. Y aparte que tiene un problema en el inicio con Adán, tiene otro pequeño problema que es que tiene una condenación y tiene unos pecados que pagar. Y aparte de eso, pues lógicamente la solución a esas dos cositas es lo que hizo Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante que una persona siempre, cuando nosotros vayamos a hablarle de salvación, es importante que podamos introducir estos tres convencimientos para ser un poco más efectivos en despertar en la persona la necesidad de ser salvo. Porque si nosotros no logramos de pronto enseñarlo bien, el Espíritu Santo no va a tener herramientas para hacer la obra de convencimiento de una persona. Esto es muy importante, muy importante. Por ejemplo, hoy en día se le saca mucha excusa al pecado, así o la famosa justicia humana. La famosa justicia humana. Digamos, si yo peco, voy a formar la justificación como lo hizo Adán. La mujer que usted me dio, la mujer me dio. Y la mujer dice, no, la serpiente me dio. Aquí todos le echamos la culpa a todos, pero ninguno nos queremos arrepentir. ¿Y qué hacemos nosotros? Justificar
nuestros actos con cualquier cosa. Por ejemplo, ¿con qué se justifica hoy en día que la gente peca? ¿Cuál es la teología peligrosa que se ha enseñado por qué la gente peca? Muy sencillo, porque es que un espíritu me obliga. Yo tengo un espíritu de borrachera, yo tengo un espíritu de fumador, yo tengo, o sea, pareciera que un demonio viene y hace posesión o un espíritu hace posesión y obliga a la persona a hacer eso, ¿no? Yo digo que el plan fue bien ejecutado, fue bien pensado. Si yo hago que el ser humano pierda la naturaleza divina, pues sencillamente él solito seguirá pecando por ende, sin necesidad de que yo tenga que estar perdiendo mi tiempo ahí todos los días con cada ser humano, porque una cosa que hay que aprender es que el enemigo no es omnipresente, ¿no? Entonces, es un plan bien ejecutado, muy bien ejecutado y lo logró. Solo que con Jesús se equivoca porque, digamos, gracias a Dios que Jesús pudo darnos a nosotros el beneficio, el regalo de la salvación en la vida eterna. Bueno, entonces, vamos a mirar la última parte. Digamos, son 8 cosas que nosotros debemos ver en convencimiento de pecado. El primero es el pecado en el hombre, cómo llega a adquirirse en el ser humano, o sea, de dónde viene, que es lo que me preguntaba Brigitte. Después miramos al segundo punto, que sería la condición frente a Dios. Esto es importante notarlo porque quedamos alejados, descarriados con todas las cualidades de una persona con naturaleza de pecado. También miramos que la naturaleza del hombre es concebida por causa de la herencia de Adán por los mismos hombres, o sea, pasa como herencia. Vimos cuáles son los pecados por palabra, por pensamiento, por obra, por omisión, por incredulidad. Y vimos la comparación del pecado con la naturaleza, como dice ahí, con un árbol o con una tumba, con lo de dentro del vaso y del plato sucio, ¿cierto? Como la fuente, como la herida. Vimos también de dónde salen los pecados, que definitivamente los pecados salen de la naturaleza. O sea, si nosotros tenemos una mentecita, pero tenemos naturaleza de pecado, la naturaleza de pecado jala a seducir al ser humano y aquí se comienzan a maquinar las cosas para darle gusto y deleite a esa naturaleza, por ejemplo, o a esa facilidad de ir a pecar por causa de tener naturaleza. Como por ejemplo, hace poco me comunicaba con un amigo digamos, de colegio y me decía que pues él se había separado hacía un año. Entonces, cuando pude hablar con él, bien me decía, no, es que han pasado muchas cosas y han pasado cosas con mi esposa y pasaron cosas con mis hijos. Y le dije, bueno, ¿y entonces usted qué está haciendo? Porque usted está, y lo más tenaz es que él es familiar de un pastor muy reconocido aquí en Colombia, es sobrino de él. Y le decía, bueno, ¿y cómo hace? Porque usted ahora va a terminar su vida sola. Dijo, no, yo no voy a terminar mi vida solo. Y comenzó a darme todas las justificaciones para tener otra persona. Entonces le dije, bueno, y la pregunta es, ¿ya tienes otra persona? Y me dijo, sí. Le dije, ah, caramba, pero le rindió. Y me dijo, pues, una amiga del colegio que veníamos molestando desde hace años, por ahí ando yo carameleando por ese lado. Pero es que a mí me dejaron solo, a mí no me entendieron. O sea, todo el tiempo entró en esa justificación. Note que cuando Adán y Eva se justifican, lo que hacen es crear su propia justicia. Y su propia justicia fue hacerse delantales con hojas de higuera, ¿cierto? Pero entonces la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios sacrifica 2 animales y los viste de pieles, porque la justicia de Dios se manifiesta totalmente diferente a lo que nosotros los hombres por lo general estamos acostumbrados a notar. Bueno, vamos a mirar el último punto, que sería el punto 7, el fruto y las obras de la carne, o sea, lo que se manifiesta. Recuerde que estábamos mirando
para culminar ya este tema, estábamos mirando que cuando una persona peca puede violar varios mandamientos. O sea, el pecado es la violación de un mandamiento, pero en un pecado se pueden violar muchos mandamientos. Entonces, ustedes han hecho alguna lista por ahí desde el inicio. Miremos otros, hagamos unos 2, 3 ejercicios más para poder ubicar, digamos, los pecados frente a los mandamientos, porque todo pecado que se comete es violación de un mandamiento. Entonces, ¿quién me participa otro? ¿Alguien más? 19. Pastor, lo de los pecados que es por palabra, por pensamiento, ¿sí? Por el Sí, digamos, pensamiento, por ejemplo, lo que estábamos obra. mirando, la fornicación, la fornicación. Ah, Es ok. el pecado. ¿Sí? Digamos, la fornicación, recuerden que les explicaba que es un delito sexual en cuanto a tener relaciones sin estar casados extramatrimoniales o vivir en unión libre. Entonces, si era de pensamiento, palabra, obra, omisión, incredulidad, complacencia, necedad, y pues va implicando un pecado lleva al otro, o sea, implica la violación de varios mandamientos. Un pecado puede implicar la violación hasta de casi todos los mandamientos. Por ejemplo, eso no está digno si la mamá, por ejemplo, en el caso de nuestras madres, que no es que sean enchapadas a la antigua, sino que tienen esos principios más arraigados. No son los millennials, ¿no? Que están pensando así, que no es que los del siglo pasado son setentennial, ochentennial, no, no es eso, sino simplemente es que los mandamientos son los mandamientos y ellos ya saben, y para un padre es una deshonra que, por ejemplo, su hijo se vaya así nomás porque ellos piensan rápidamente, ¿y cuándo se van a casar? Y se fueron a vivir así, ¿y por qué? ¿Cuándo se van a casar? Entonces, sería una deshonra padre y madre irse así. ¿Sí ve? Que obviamente uno como padre ama a los hijos, así no esté de acuerdo, comparta con lo que ellos hacen. Pero ahí está el asunto. ¿Sí ve? Un pecado puede hacer que violemos muchos mandamientos. Entonces, yo quiero que miremos en la lista que ustedes tienen ahí o hagan un ejercicio, vayan a Gálatas 5:19 y miren la lista rápidamente y si hay alguna palabra que no comprendamos ahí, por favor, pueden decir, bueno, entiendo que aquí dice tal cosa, pero no sé exactamente a qué hace referencia. Entonces, cuénteme, ¿alguien más iba a participar? En el caso de las disensiones que está en Gálatas precisamente, Bueno, eso las disensiones hace referencia a dos cosas. Una cosa es producir una disensión o hacer que se produzca una disensión y otra cosa es que uno mismo la pueda hacer. Una disensión es muy similar a lo que son las divisiones. ¿Qué son las divisiones? Poner en contra una persona con la otra. Ustedes han leído por ahí una que dice aborrecedores de los padres, injuriosos, detractores, porque en los últimos tiempos vendrán esos personajes que tienen esas cualidades para predicar, que Romano son, 1:18. que son desleales, sin afecto natural, que son detractores. ¿Sí saben qué es un detractor? no, señor. No, señor. No nos Una imaginamos que es persona un que todo lo detractor. contradice. Sí, señor, es un contradictor cabal, todo tiene contradicción, todo, absolutamente todo. Entonces la palabra utiliza el término del griego detractor porque es contradictor. Digamos, una de las cosas que debemos aprender es que los términos por los cuales están puestos ahí vienen unos vendrán de traducción del griego clásico, otros vienen de traducción del griego koine. Entonces, por ejemplo, así para darle rápidamente cómo es la apreciación para cuando lean algo, de pronto es bueno que muchas veces busquemos un diccionario etimológico y todas las palabras nos traducen al griego para su significado en su mayoría, excepto las palabras culturales cuando se toman, por ejemplo, en el caso de los judíos, cuando ellos tuvieron ese lenguaje que también, aunque era de los hebreos, no era hebreo, ¿sí ve? Pero era o ha sido el famoso arameo, que es un idioma que hubo un tiempo que surgió dentro del mismo pueblo pues, para resguardarse, para que cada vez que ellos hablaran, tal vez otras poblaciones no los entendieran.
Entonces, hay mucho, por ejemplo, el arameo es igual a lo que Jesús pronuncia cuando está crucificado y comienza a decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado del Eli lama sabactani? Ese es el famoso arameo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ustedes han visto que en las funerarias hay una persona que prepara los cuerpos antes de meterlos al ataúd, para presentarlos allá, para poderlos velar, que como que los maquillan, los organizan, les ponen el vestido, les sacan líquidos, le colocan formol, les tapan los huequitos de la nariz y les aplican una serie de cosas para que ellos digamos, no huelan a feo y no se descompongan tan rápido. Entonces, si han oído ese término, pronto el famoso tanatólogo, Sí, señor. el tanatos significa muerte, ¿sí ve? Entonces, eso viene del griego, derivado del griego. Entonces, cuando ustedes ven disensiones, son las famosas divisiones, es causar pleito entre uno y otra persona, mediando con la lengua al revés, o sea, levantando chisme. ¿Sí me hago entender? Levantando chisme. Es un detractor, es un contradictor y una disensión son divisiones. Causar divisiones, por ejemplo, entre dos hermanos. No, que es que usted dijo de este y usted dijo del otro y que no sé qué, y tal vez sí lo dijo, pero el que está en medio, causando el efecto para dividir o el efecto para la disensión, está diciendo cosas en apreciaciones diferentes para poner esas otras dos personas en contra, o sea, ponerlos o dividirlos, ponerlos en enemistad. ¿Sí ve? Entonces, todo el tiempo nosotros debemos mirar estas palabras, sobre todo con los pecados, porque los términos por lo general son muy culturales, demasiado culturales, casi en su mayoría. Los que no entendamos es porque casi siempre son culturales. ¿Ustedes recuerdan esa serie de Chespirito? Sí, señor. ¿Recuerda que aparecían cuando eran los dos ladroncitos, el gordito y el flaquito, que llamaban los caquitos? Sí, señor. Los caquitos ellos lo tomaron del término griego. Por ejemplo, el griego koine kakos es malo, ¿sí ve? Entonces, los malos. Entonces, esos son términos que es bueno ir aclarando porque, digamos, habrán cosas que nosotros podremos llegar a cometer, pero muchas veces si no sabemos bien el término, ay, yo no sabía que eso era pecado. Entonces, eso es un poco complejo. ¿Quedó claro la apreciación de lo que son las disensiones o lo Sí, que son los señor. detractores? Correcto. Gracias a Dios nosotros Gracias. nunca hemos practicado eso, ¿no? Nosotros nunca hablamos mal de la suegrita, jamás hablamos mal de los hermanos, de las cuñadas, de los cuñados, nada de eso. Dios nos ha guardado. Bueno, otro. Las Pastor, griterías, pastor. Las el que contiendas. dice enemistades. Enemistades, las enemistades son muy sencillas. Digamos, las enemistades, ahorita el resto que me van diciendo para las enemistades, por ejemplo, lo mismo que los detractores, lo mismo que los que causan las disensiones, por lo general tienen que comenzar por el pensamiento, la raíz que es de pecado lanza el problema y aquí comienza a maquinarse cómo hacer. Entonces ahí se violó el mandamiento de no pensar mal los unos de los otros, por ejemplo. En el caso de lo que me preguntan ahorita, me dices que es el pecado de... ¿Cuál? ¿El de enemistades? No, el que me dijiste ahorita. Pastor, ¿griterías? Bueno, el que me dijeron ahorita, otro. Se me ¿En las fue. discusiones? No. No, las disensiones ya. Creo que fue Carolina el que estaba, el que me fue. No recuerdo quién. Bueno, las griterías es lo que la ira, intenso dolor y el enojo lleva a las griterías, ¿sí ve? Ya. Entonces, un pecado jaló la violación de varios mandamientos. Jala la violación. O sea, esto es interesante porque imagínense, si nosotros aprendemos esto, pues en lo posible vamos a evitar pecar, porque sabemos que estamos violando varios mandamientos. Mire, lo que yo les explicaba en alguna oportunidad, lo que les explicaba en alguna oportunidad. Y vamos a mirar un ejemplo muy claro. Digamos que los que están casados, o los que estamos casados,
Digamos, tenemos un conflicto, una diferencia política con la esposa, que eso es raro tenerlo, ¿cierto? Los esposos casi no tenemos problemas, ¿cierto que no? No, eso es Diferencias paz y casi no amor. hay, ¿no? Sí, todo, y más en el medio nuestro, que eso, la corona queda, eso es la aureola, ¿cierto? Se nota. Eso no solamente es blanca, sino resplandece, ¿cierto? O la, sí la dejan colgada de vez en cuando por ahí al lado del trapito del... Pero esto es muy interesante. Mire, digamos que hubo una diferencia política entre un par de esposos y se dejaron de hablar por un tiempo. ¿Listo? Y digamos que fue el esposo quien ofendió a la esposa, que eso casi no pasa. Fue el esposo que ofendió a la esposa y él después reacciona, piensa, medita. El Espíritu Santo le redarguye y dice, uy, sí, definitivamente pequé contra mi esposita. Y él va y le compra tal vez una chocolatina, un ramo de flores o le lleva un pollito asado y le dice, mi amor, perdóname. Y ella lo mira, mira el pollito, mira la chocolatina, las flores. Dijo, bueno, todo por un pollito. Bueno, está bien, yo te perdono. Y perdóname a mí también porque es que yo dije esto. Bueno, está bien, nos perdonamos, ya no, conservemos la paz. Amén. Bueno, listo, conservaron la paz. Muchas veces se nos olvida que dejamos abierta una deuda con Dios, porque nos pedimos perdón entre cónyuges, pero se nos olvidó decirle, Señor, perdónanos, perdónanos porque hemos pecado contra ti. ¿En qué se puede pecar? Si se tiene una discusión de ofensa, por ejemplo, de ofensa, no solamente de palabra y de pensamiento, se puede pecar contra Dios, sino qué mandamientos se violan ahí. El de Hola, honrar, hola. el de amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas es ponerlo a Él sobre nuestro corazón primero en todo. ¿Se me hago entender? Primero en todo. Bueno, digamos que de pronto en este caso, esta discusión que estoy presentando, puede que lo hayamos dejado quieto. ¿Amar al prójimo? Bueno, pues es que ya la esposa no es prójima, Ya es. es Pues en el esposa. caso, pastor, de El decir no prójimo sería pongáis, que, mire, el prójimo sería aquel que no es nada mío, pero en el caso de la aplicación del prójimo, yo soy el prójimo para otro. ¿Sí ve? Entonces, digamos que este también lo podemos dejar un poco quieto. Cuéntame, Alejandro. pastor, o no poner el sol sobre vuestro enojo, si no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, se violaría ese, sí. No se ponga el sol sobre vuestro... ojo, ni deis lugar al diablo porque él puede causar más dardos de fuego. Ojo, no es que Satanás se meta ahí porque hay que entender también hasta dónde llega él, hasta dónde está limitado, pero sí puede mandar dardos de fuego, lo que dice Efesios 6:10 en adelante. Tomar el escudo de la fe con lo que hay que poder apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, son dardos de fuego, ¿sí ve? Y usted que trabaja día y noche, y usted que trabaja tan duro y se muele el lomo, y usted que hace, y mire, si es que es desagradable, uy, sí, entonces va creando es como más cizaña, ¿sí ve? Entonces se le puede dar oportunidad de si se viola el mandamiento de no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué más? Amaos los unos a los otros. Bueno, pero exactamente ese es el mandamiento al amor. Sí, señor, el mandamiento al amor. ¿Sí ve? Entonces lo que dice O ahí, sea que cuando el esposo le falta a la esposa, que todo peca contra sí mismo, ¿cierto? claro, claro, porque el que ama su propio cuerpo, a sí mismo se ama, a sí mismo se respeta, y nos debemos amar los unos a los otros como a nosotros mismos. ¿Sí ve? Entonces, se está violando el mandamiento al amor. Es que mire, una de las cosas es no saber los mandamientos, y otra de las cosas es no saber cuáles son los pecados. Y la otra es no saber cómo es el conducto regular frente a los pecados. Por eso, para pecar con naturaleza de pecado es muy fácil. Es muy fácil. ¿Sí me hago entender? Por eso Pastor, cuando la perdón, persona, cuénteme. por lo menos, digamos, bueno, uno ora, uno está, quiere pues decir, bueno, no ofender y como estar en paz y no armar disensión ni pleito, pero de pronto en el trayecto de la vida, o no sé si nos habrá pasado,
Existen personas que ya sea en el trabajo o en la misma casa, se enojan, quieren como la discusión y uno pues como sabe que tiene que agradar a Dios, que tiene que guardarse, entonces en cierto modo de pronto le pueden cortar a uno la conversación, aún el saludo, pues uno ora, ¿no? Por esa persona y pide perdón a Dios y como tal hace la oración para pedirle el perdón a Dios. Ahí uno estaría pecando, o qué sucedería ahí en ese caso, o sea, como que uno tiene esa espinita de que no ha podido hablar con la persona y que está como mal. Entonces ahí, ¿qué problema o consecuencia habría? Es que mire, los consejos de Jesús fueron muy claros. Seguir la paz con todos. Digamos, la paz siempre debe ser un término que debe quedar grabado en nuestra mente y nuestro corazón, que es un bien muy preciado. La paz es un bien muy preciado, demasiado preciado. Entonces, mire, a ver, yo quiero que nosotros entendamos algo y es que muchas veces, recuerden, si a mí me dice, por ejemplo, Pepito en la calle, hey, fulano, tal cosa, puede que yo lo mire y pues es como que resbala más fácil porque es un desconocido. Ahora, ¿cuál es el problema cuando las situaciones pasan dentro de la misma casa o con los mismos cónyuges o con la misma familia? Esas palabras se validan. ¿Se me hago entender? Entonces se los voy a explicar de otra manera. Digámoslo así. Perdón. Digamos, en la calle viene alguien, una persona que tiene la costumbre de atracar a alguien y viene y me amenaza con el cuchillo y me dice, entrégueme todo lo que tiene. Eso sería cuando una persona externa me ofende o dice cosas contra mí o quiere herirme con sus palabras. Puede que yo lo mire de arriba abajo. Y pues la mente le dice a uno, pues aquí tiene dos, o defenderse o correr. Entonces, por lo puntual uno prefiere correr. Pero en la casa viene el ladrón y me pone el puñal. Y si es de la casa, casi que yo tomo el puñal y lo apunto hacia mí. Porque el problema de la familia o de la parentela es que uno valida las palabras. El problema de las ofensas es uno validar las palabras del otro. Por ejemplo, no es lo mismo que le diga la amiga a la otra amiga, ay, usted es como retrasadita, como le pasó un ejemplo aquí a alguien. Es que usted es como retrasadita. Y, ay, sí, es que uno a veces le pasan unas cosas. Ay, sí, es distracción. Pero no fue lo mismo cuando el cónyuge le dijo, es que usted es como retrasadita. Usted me está diciendo bruta. O usted me está diciendo, usted, y se armó el pleito, porque cogió el cuchillo y lo clavó a sí mismo. O sea, validó la palabra, validó la ofensa. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos que eso es lo que hacemos. Entonces, perdemos la paz. Entonces, ¿qué sucede frente a una discusión o una diferencia? Por ejemplo, en la parte conyugal. En la parte conyugal se puede ofender, pero el problema es causar la defensa con ofensa. Mire cómo es el cerebro del ser humano. Es que usted tal cosa, es que usted esto, usted lo otro, pero la otra persona no está pensando en lo que le está diciendo, sino coger esa palabra y utilizar un defecto o un problema o el pasado de la otra persona, crear una palabra más grande aquí para decirle, pero usted qué me viene a decir si usted es peor que yo en esto. Entonces, ¿qué sucede frente a eso? En las discusiones o en las diferencias políticas, por utilizar el término, dentro de la familia o la base conyugal, a veces es fácil perder la paz por validar la palabra de la otra persona y clavarme el puñal a sí mismo. Entonces, por lo general, mire, para evitar todas estas cosas, perdonan a los señores porque no saben lo que hacen. Y si uno ha ofendido a otra persona, en lo posible es bueno acercarse a la persona, como dice la hermana, previamente haber orado, pedirle que nos perdone a nosotros por haberle herido, por haberle causado mal, y si se puede en lo posible resarcir el daño. Y en lo posible no volverlo a cometer. ¿Me estoy haciendo entender? Porque el Hasta eso problema... quisiera decir que son como más hirientes esas palabras cuando vienen de una persona mala. No, no es que sean hirientes, es que uno decide validarlas.
¿Sí me hago Sí, entender? señor. Mire, por ejemplo, mire la ventaja de una persona con naturaleza divina. A Jesús le dijeron palabras soeces, lo injuriaron, porque la palabra dice que a él lo injuriaron. Injuriarlo es que le levantaron falsos testimonios. Sí, crucifíquele, porque es que a mí me dijo tal cosa, crucifíquele si yo lo vi con la Magdalena. O sea, le causaron injurias, o sea, acusaciones injustas. ¿Sí ve? Pudieron haberle dicho, es que como los judíos son una porcaría, son una plaga, porque muchas veces se refirieron a ellos así los romanos. Todas esas injurias las pudieron levantar contra Jesús. Mire, para que una persona, en el caso de los términos, perdón, en las bases culturales judías, note que un judío que escupe a otro es una de las peores ofensas. Y dice que la palabra de Dios dice que a él le dieron esputos. Para que eso sucediera es porque la ofensa que otro judío le vio causar fue muy grande. Y si Jesús no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y aún así lo escupieron, le escupieron el rostro. El arrancarle la barba a un judío era señal de deshonra. Cuando le arrancaban la barba a un judío, casi siempre en su connotación, digamos, de los ortodoxos, de los viejos ortodoxos culturales, arrancarles la barba era, usted ni siquiera es digno de ser judío. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando a veces los muchachos, es que usted no es digna ni siquiera de ser mi esposo, usted no es digno de ser mi hijo. Entonces, todas estas injurias debieron causárselas a Jesús. Pero noten que se las causaron de su propio pueblo. Pero ¿qué hacía Jesús? Sencillamente no validó esas palabras, no las validó. Si las hubiera validado en la cruz no hubiese podido decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Mire, por ejemplo, como me dice usted, si una persona de mi vínculo matrimonial o familiar me causa una palabra de ofensa y yo la valido, sí causa más dolor. El problema es que yo valide esa palabra. Pero ojo cómo es el corazón y la mente del hombre. Si yo permito que una palabra de injurias se produzca y yo la valido, queda en riesgo la persona que me la dijo porque pecó contra Dios y quedo en riesgo yo expuesto en mi corazón también delante de Dios porque validé la palabra y llegué a pensar mal de la persona que me la dijo, si fue mi cónyuge, si fue mi hija, mi hijo, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, y los dos quedamos expuestos a condenación. Entonces a veces no pensamos esa parte. Si me hago, el problema no es el pleito, el problema es a lo que exponemos nuestras almas. Por eso a veces es mejor perder una. Mire, decía mi padre hace muchos años, cuando él hablábamos, podíamos hablar con él. Él fue, en la parte emocional, fue muy tremendo. Y él nos decía, o en el caso mío, algún día me dijo, hijo, la mejor pelea y la que uno siempre fijo gana es la que evita. Palabras sabias. ¿Sí me hago entender? A veces en Dios es mejor perder para ganar. Yo prefiero perder una discusión y no perder la paz. Sería preferible. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué sucede con la naturaleza de pecado? Pues fácil se sale cualquiera y vamos a causar defensas con ofensas y estamos agrandando el chicharrón en cuanto a la salvación. Podemos comprometerla facilito por causa de. Me estoy haciendo entender. Más pecados estamos agregando a la lista a cambio de solucionar una circunstancia. Entonces siempre serán más dolorosas porque son personas que nosotros primero lo que hacemos es validar si me ama, si me ama, si me ama. Ahora sí me ama porque dice cosas como si no me amara. Pastor, digamos un ejemplo, si hay una persona que en un momento determinado, un familiar lo ofende a uno, en ese mismo momento, el renunciar a eso es como orar ahí en la mente para renunciar a lo que esa persona le está diciendo y no validar esas palabras. Mire, un día el pastor me decía que a veces la esencia desarma un ladrón.
porque en alguna oportunidad lo fueron a atracar y él dijo, bueno, con mucho gusto, y el ladrón algo pensó y se fue. Hágame el favor y me entrega todo lo que digo, bueno, con mucho gusto. Mire, hay algo que nosotros debemos entender es, ejemplo, si alguien me dice algo, para evitar agrandar el lío es muy sencillo. Yo digo que para estas circunstancias se necesita tener humildad en el corazón. Pero vuelvo y le digo, el problema es validar la palabra de la otra persona. En que lo que esta persona, si yo la valido, la causo efectivamente como ella lo produjo. Si produjo la ofensa, yo recibí la ofensa. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen algo y es verdad, pues en mi pensamiento debe ser yo lo voy a corregir. Si a mí me dicen algo y es verdad, lo corrijo. Y si no es verdad, pues bienaventurado. Pues no me ofendo, no es verdad. Entonces yo tengo que saber quién soy en Dios. Por ejemplo, mire, ¿por qué en Gálatas y en la mayoría de los que nombran los pecados o las diferentes maneras de pecar, por qué en su mayoría habla de delitos sexuales? ¿Se han puesto a pensar por qué? Digamos, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicaciones, la laxivia, ¿sí ve? Todos los deseos carnales, todo lo que hace referencia, le invierte mucho. ¿Por qué en la palabra de Dios nos enseña que el hombre en su mayoría de delitos son sexuales? Por algo muy sencillo. Porque el hombre cuando se aparta de Dios deja un vacío en su alma. Desde el momento que Adán peca dejó un vacío en el alma. Y el hombre fue creado con la necesidad de ser amado. Y los delitos sexuales se producen es porque el ser humano quiere sentir esa expresión de amor de una u otra manera. Entonces, la mayor entrega de la intimidad es la expresión que el hombre cree que es más grande para saber que si me aman o no, o si yo amo a otra persona o no. Por ejemplo, noten que ya lo que yo les decía, a las relaciones sexuales ya se les cambió el nombre, ahora ya no son relaciones sexuales. Por ejemplo, vamos a tener relaciones sexuales, entonces la novia le dice, sí, pero si estamos sin casar, vamos a fornicar. No, tranquila, vamos a hacer el amor. ¿Sí nota que le cambiaron el término? Entonces, es por esa necesidad. Nosotros, por lo general, si no sabemos quién somos en Dios, vamos a validar las palabras de otras personas. Mire, alguna vez, a mí me han pasado cosas que, de todo lo que me pasa, yo aprendo. Alguna persona me iba a entender un día, no cante eso, que eso no es de Dios. Y yo le dije, entonces, ¿de quién es? Dijo, no, eso lo más seguro es que es del diablo. No cante eso. Porque es que hay personas que han cantado eso y han terminado muy mal. Ya, correcto. Entonces aproveché la situación y le dije a la persona, primero estaba molestando. Ahora, si tú me dices que esa canción no es de Dios y ya se la atribuiste a Satanás, que a mí no me consta, pero si te da tanto temor recibir y oír esa palabra, yo quiero saber qué tú sientes cuando oyes una canción cristiana o un cántico que sea espiritual y te llene. Dime uno que te guste, y me cantó uno. Y le dije, está muy bonito, pero ese te afecta igual que te afecta el que tú me dices que aún sin estar segura que es del diablo. Porque si es que los que han cantado esa canción, por allá en sus casas hay manifestaciones de espíritu. Le dije, o sea que se supone que este cántico que tú estás teniendo acá, o sea, hoy vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y se quedaba pensando, porque el ser humano le da más validez a lo que no es bueno, ¿sí me hago entender? Y a lo que es A bueno. veces Entonces, las personas tienen más fe en lo malo que en lo bueno. es que siempre, así es la naturaleza de pecado.
Ay, me va a ir mal. ¿Y cómo le fue? Mal. Ay, vienen esos dos, me van a atracar y lo atracaron. Sale, no, eso va a llover y llovió. ¿Sí ve? Pero cuando salimos hoy me va a ir bien porque ya puse mi fe en Dios, ya hizo su oración matutina y en tu nombre echaré la red. Si creemos así, ¿sí ve? Es porque la naturaleza de pecado le da más validez al mal. ¿Sí ve? Por ejemplo, no, ¿qué pasaría si se nos atravesara Satanás así de repente? O en una manifestación de un espíritu. ¿Cómo nos iría con eso? Están pensando todos. Lo más seguro es mal. Claro, o nos daría miedo, ¿cierto? Sí, ¿Cierto que señor. sí? Claro, Sí, señor. digamos, uno ve una No estamos como manifestación. preparados para esa situación. Sí, para ese encuentro personal. Mire, es que esto es muy curioso. Y todo esto nos lleva al final es a pecar contra Dios. Todo lo que nosotros pequemos, recordemos que vamos a pecar primeramente contra Dios. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, mire, yo digo, no nombre que eso es del diablo, no diga que eso es del diablo, no pronuncie que es del diablo. Y lo que decimos de Dios, ¿por qué no nos afecta tanto? Si literalmente el enemigo no es enemigo, porque él ya fue vencido. Satanás ya no es tan diablo para nosotros, porque ya fue vencido. Pero el enemigo más grande del ser humano es Dios. Por eso Jesús lo aclaró, no le teman al que puede matar el cuerpo, pues el alma no puede matar, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Sí me hago entender? Esto es interesante, porque es que el peor enemigo del hombre es Dios si no nos volvemos a él. Así es que el consejo para hoy es, si no puedes con tu enemigo, únetele. Ese es el asunto. Tristemente el ser humano en la naturaleza de pecado deja fluir todos los pecados y todas aquellas cosas que podemos llegar a cometer. No solamente podemos violar un mandamiento, sino estamos violando muchos mandamientos, muchísimos mandamientos. ¿Sí ve? Y hay cosas que son buenas, que por ejemplo el pecado de omisión es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por eso, mire, ¿cuál es mi consejo? Aprender a bendecir. Aprender a bendecir. Mire, Jesús lo dijo. Si te hieren en la mejilla derecha, colóquele la otra. Al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, entrégale la capa. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. O sea, no pierda la paz por algo que no, por todas las cosas que son de esta vida. Pero mire, nosotros peleamos por 100 pesos. En serio, peleamos por 100 pesos. Cuando dijo el predicador, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo que el ser humano forma pleito, todo al final se queda en esta tierra. Todo, todo. Entonces, como aprender a entender quiénes somos en Dios para saber si valido o no valido una ofensa. ¿Sí me hago entender? Perdón, pastor. Bueno, digamos, en esa parte sí ya tengo claridad. Digamos, la actitud de uno como cristiano, como temeroso del Señor, ¿cómo sería ante también ser persona de autoridad? ¿En qué ejemplo? Por decir algo, los hijos, a veces el esposo en el núcleo familiar, todo lo que nos explica en referencia a no validar las palabras y los actos. Pero ¿cuál sería la actitud en posición a aquella persona de pronto que es dura en reconocer, yo ya he orado, yo actúo, digamos, de la forma guiada por el Señor para ser ejemplo y testimonio en ese lugar donde sea, pero de pronto los hijos o el esposo siguen contradiciendo en cosas que uno ve, por ejemplo, cuando los hijos son rebeldes y no, y es que se hace así, así. Entonces la mamá en ese momento, digamos, ella oró,
y de todas maneras debe tener el precedente como autoridad, que no hay que alcahuetearle a ciertas personas. ¿Cómo sería la actuación de uno como cristiano ahí? Bueno, ahí hay que mirar el caso, porque todos los casos siempre se analizan porque no todos los casos son iguales, porque puede que él no sea creyente. ¿Sí me hago entender? Pero bíblicamente es una autoridad. Por ejemplo, aquí por causa de la pandemia, a veces mis hijos salen aquí al frentecito al parque. Pues es raro, pero a veces salen por ahí niños, por ahí así pequeñitos, ellos se aburren de estar por ahí encerraditos y que queremos aquí al menos jugar, charlar. Entonces, ¿cuál es el esquema nuestro aquí en la casa? Porque obviamente mi esposa y yo ya conocemos de Dios, ya sabemos cómo se maneja el asunto. Entonces, a veces viene el menor y nos dice que tiene 7 añitos. Yo acabo de llegar, por ejemplo, me fui a hacer algo y llegué, y yo llego y me está esperando y me dice, papi, ¿puedo salir un ratito? Y antes de cometer un error, yo le digo a él, ¿qué dijo tu mamá? Y él de una respuesta, entonces no. O sea, la mamá ya le había dicho no. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí la comunicación es clave. Una de las cosas de la comunicación es clave. Si los dos tienen conocimiento de Dios, la comunicación es clave para llegar a acuerdos, para dar las, digamos, las indicaciones, no las órdenes, pero sí las indicaciones, porque la indicación se da para que la otra persona la cumpla por la simple y sencilla razón de que es autoridad en la casa. Digamos, la autoridad no es gritar, la autoridad no es tener la autoridad. La autoridad es decir lo que no está bien. Digamos, a un hijo siempre se le debe estorbar el pecado, siempre. Todo lo que ellos puedan hacer que no está bien delante de Dios, uno como padre debe estorbar el pecado siempre, a expensas que ellos lo quieran hacer o no. Pero uno debe sentar el precedente de que lo estorbó, para que si ellos en un momento dado se pegan el totazo, entonces a ellos les queda el referente, sí me lo dijeron. Entonces, poco a poco ellos van adquiriendo como ese valor en respeto a las palabras de los padres. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, aquí ellos ya lo tienen calculado. Todos mis 3 hijos lo tienen calculado. A ellos se les da la instrucción y se les dice, no, eso no es bueno hacerlo por esto y por esto y por esto. No, y toda obediencia traerá bendición y toda desobediencia traerá consecuencia. Digamos, esa es una máxima que debe quedar en la mente de ellos. Entonces, cuando de pronto llegan y pum, que llegaron con el totazo, uno les dice, ¿qué pasó? No tal cosa. Bueno, tú ya sabías a qué atenerte, ¿cierto? Sí, papi. Toda obediencia trae bendición y toda desobediencia trae consecuencias. Entonces, frente al caso hay que mirarlo. Por ejemplo, si él no es creyente, sencillamente si el varón, en este caso lo que la hermana me puntualiza, si el varón no es creyente, infortunadamente él puede dictaminar una orden diferente a lo que usted sabe por la simple y sencilla razón de que él no va a validar igual el grado de intensidad del mal, o sea, el pecado que se pueda llegar a cometer o las consecuencias que pueda llegar a traer una mala acción. Entonces no se le da el mismo grado de importancia. El problema es ese. Digamos, nosotros por lo general o la mayoría de parejas han llegado en las cosas de Dios porque o llega primero la mujer o llega después el hombre porque los dos no tenían conocimiento. O en su defecto se unieron en yugo desigual. Por eso no os unáis. Por ejemplo, el no os unáis en yugo desigual, ¿qué es? Que alguien que conoce de Dios sí, y se casa con alguna persona que no tiene, que tiene cero conocimiento, que tiene cero temor de Dios. Bueno, ok, pero ¿qué es en sí? ¿Es un consejo? Sí, Es un señor. mandato. No, es un mandamiento. ¿Sí ve? No es un consejo. No. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra de Dios lo aclara que es un mandamiento. ¿Sí ve? Por eso, si ustedes miran el Levítico capítulo 10, mire, ni siquiera debe cambiar. No ayunte un buey con, o un asno con un... ¿Sí me hago entender? O Me sea, dice, señor.
No, pastor. No. Es que sí tengo otra pregunta, pero entonces terminé esto y quiero preguntarle algo con respecto a lo que le iba a preguntar la señora anterior. Sí, pero entonces, mire, ese es el asunto. No Sunai Senyugo, por ejemplo, mi hijo que ya comienzan a mirarlo, a saludarlo, a guiñarle el ojo. Entonces, él puede darse cuenta y él mismo valora y dice, como que él se da cuenta que ya en la parte sentimental y emocional, él ya lo calcula y no, él como que no se arriesga. Él en eso es muy desconfiado, porque sabe que por fuera lo más seguro es que va a sufrir. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto es muy tremendo. El no Sunai Senyugo es igual, no es un consejo, es un mandamiento. Eso debe quedar claro en nuestra mente. Entonces, si, por ejemplo, el papá sabe que es un mandamiento, la mamá sabe que es un mandamiento, y viene el hijo y le presenta a una fulana y le dice, mira mamá, ella se llama Dalila y es filistea y es incircuncisa. Ya sabe a dónde van a llevar a Sansón. A perder el propósito de Dios, ciego y sin vida. Pastor, pero digamos en ese caso, cuando sucede eso, la persona, digamos, si se quieren casar, debe llevar mucho tiempo de estar conociendo de Dios. Lo que pena que se me fue la señal por un momento. Tranquilo. Entonces, ¿sí me hice entender? Sí, señor. Pastor, una pregunta. El problema, mire, Digamos, es más fácil llegar a acuerdos cuando los dos tienen conocimiento. Y será más difícil llegar a acuerdos cuando uno tiene conocimiento y el otro no. Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sería el consejo puntual para esta persona? Ore por salvación, ore para que sean salvos. Y es mejor todos manejar un mismo lenguaje. Ahora sí, Brigitte, me ibas a preguntar algo. Gracias, pastor. no, ya quedó resuelto lo que quería preguntarle ahorita, pero en cuanto, es que yo preguntaba lo del pecado de las griterías, es porque, por ejemplo, aunque usted lo dijo ahorita que no era imponer autoridad, sino que yo le digo es por mis hijas. Si ellas son chiquitas y a veces uno le da orden, por favor recoge los juguetes, una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces ya, no sé si es que uno dice, uy, Dios mío, estos niños no hacen caso, por favor recojan los juguetes. Y entonces, Mira, yo pienso que sí. Muchas veces uno levanta la voz. Por ejemplo, yo soy uno que les digo, me hacen el favor y tal cosa. ¿Sí ve? El segundo. Entonces la próxima me va a tocar hablar un poco más duro porque pareciera que fueran sorditos. ¿Sí ve? ya, sí, señor. Tercera, por favor me recoge, me hacen, yo di una orden aquí, gracias. Cuarta, me hacen el favor y me entregan los celulares. Ya vamos. Ah, Entonces, ¿por qué pongo esta apreciación? Por la simple y sencilla razón de que debo aprender a ser sabio para educar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hice con mis hijos, ellos por lo general tienen discusiones por un juguete o por cualquier cosa. Por cualquier cosa muchas veces ellos discuten o pelean. sí. Entonces, un día ellos hicieron algo, yo no estaba, y cuando llegué, ellos me dieron la apreciación de lo que había pasado. Entonces, me dice la niña, papi, es que mi hermano fue el culpable. Y mi hijo dice, no, ella fue la culpable. Ahora, ¿cómo yo dictamino qué es la verdad? O sea, necesito una revelación impresionante. Entonces yo sentí un precedente y dije, bueno, a partir de la fecha, a partir de hoy, el mandato, la orden, la máxima es, entre hermanos nunca pelean. Jamás pelean. Entre hermanos no se levantan la mano, no se golpean, no pelean. Bueno, se presentó el segundo caso. Volvieron a discutir y volvieron a pelear. Entonces ya el uno empujó al uno, el otro al otro y ya querían agredirse. Entonces le dije, bueno,
Otro precedente. Como ustedes ya sabían que los hermanos no pelean, entonces a partir de la fecha, cada vez que ustedes peleen, me voy a quitar el cinturón y le voy a dar 2 correazos a cada uno. Y no me van a decir quién tuvo la culpa, porque el precedente aquí es los hermanos no pelean. Lleguen a acuerdo antes de. Me hacen el favor y llegan a acuerdos. Si ustedes de aquí no salen con un acuerdo, primero, no van a salir del cuarto. Y segundo, les voy a dar tanto tiempo. Si no salen con acuerdo, entonces la sentencia queda ejecutada. No, papi, ya nos pusimos de acuerdo. Eso sí funciona. Después pasó, después me pasó. Y cuando llegué, ellos ya se habían agredido. Entonces, no, papi, por favor, escúchanos. Yo no llegué a decirles nada, ni los corregí con ira, ni nada de eso, sino ya ellos saben cuál es la sentencia. Ya ellos ya saben, ya vamos a arreglar cuentas con la hermana justicia. Entonces, cuando ellos saben que es arreglar cuentas con la hermana justicia, es porque ya saben que la sentencia hay que ejecutarla, porque ellos miden el grado de validez si yo les estoy mintiendo o no. Si yo les digo que le doy 2 correazos, no les doy 1, no les doy 3, les doy 2. Mire que no, yo les dije claramente que no recibo justificaciones. Ustedes ya saben que, y me les quité el problema de que ellos, entre los dos, por ejemplo, ellos discuten sí, se ofenden sí, pero ellos ya saben que cuando yo me levanto es para que arregle, ellos ya como que se miran entre los dos, no, mejor arreglemos porque aquí la gente sí es brava. Claro. Sí, Pero funciona. pero claro, porque es que les evita. Entonces ya ellos me llegan a acuerdos. ¿Sí me hago entender? Así es el asunto. Entonces, a veces hay que presentar precedentes de una manera muy exhortativa, pero en este caso noten que la Escritura dice que la vara es para la espalda del necio. O sea, uno nunca debe castigar a un hijo con el propósito de desahogarse con él, sino que él se corrija. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, vino otro precedente cuando ellos eran más chirringos. Los niños por lo general, en el caso de ustedes que sus hijitas son casi de la misma edad relativamente. Pero cuando una quiere un juguete, la otra también. ¿No les ha pasado? Todo el tiempo pasó. Entonces yo formé aquí con sabiduría porque yo me arrodillaba y le decía, Señor, guíeme para criar mis hijos. Entonces, cuando me pasó la primera vez, yo siento el precedente que es la palabra brava o el mandato. Bueno, hijitos, por juguetes no se discuten, yo les doy mi consejo. Juegue un rato uno con este y cuando ya no quiera jugar más con este, entonces me hace el favor y se lo presta a su hermana o a su hermano y que juegue con ese. Pero yo, ¿por qué lo hacía? Para evitar de que creciera en ellos el egoísmo, porque los niños, por lo general, hay épocas que son muy narcisos. Todo es mío, todo soy yo y el centro del universo soy yo. Entonces, para evitarles el egoísmo, yo comencé a sentar precedentes. Entonces, primero yo les doy como Dios, o sea, el mandato. O sea, no es que sea Dios, sino haciendo la comparación como hace Dios con los mandamientos. Primero Dios da el mandamiento. Note que Él, si no ha dado el mandamiento, no ejecuta. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Después del mandamiento, sienta el precedente y deja las consecuencias o los efectos de la violación del mandamiento. Entonces yo les dije la primera, yo siempre hablo con ellos, les digo la primera vez, bueno, entonces juegue primero, no, volvieron a pelear. Entonces ahora el mandato lo voy a regular. Le voy a poner un estatuto o un precepto. Ahora, como ustedes ya saben el mandamiento, los hermanos no pelean. O el mandato de los hermanos no pelean. Ahora, toda cosa que les cause a ustedes división, todo, juguete que les cause a ustedes división, como entre hermanos no pelean, entonces todo lo que cause división, el juguete se va de la casa. Entonces, la primera vez cogí una bolsa de la basura y como ellos no quisieron acceder, que es que yo lo quiero, que usted no quiere que se... Perdón, señoritos, cogí el juguete y lo eché a la basura. Me dolió porque precisos estaban discutiendo por un juguetico que había sido costoso. Pero más para sentar el precedente se lo eché a la basura.
¿Sí me hago entender? O sea, real, botó el juguete a la basura, o sea, Sí, lo no boté a fue la basura. Sí, Ah, no, porque entonces los amenazaría y no estaría cumpliendo con mi palabra. ok. Después cogí una bolsa igual externa, pero ya sin basura. Entonces cada vez que ellos discutían, préstame ese juguetico. Y lo echaba a la bolsa a la basura y me lo llevaba y lo dejaba en un lugar donde no lo vieran. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y ya cuando ellos se vieron sin juguetes, dejaron de discutir por juguetes. Juega tú primero y después juego yo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay que actuar con sabiduría con ellos. Ok, bueno, señor. ¿Sí ve? Por ejemplo, un día mi hijo también llegó, el mayor tenía como, no sé, ya tenía como 10 o 11 años. Y fue una trabajadora social del ICBF. Y sentó el precedente que a los hijos no se les podía castigar, ni tampoco se les podía gritar porque se les causaban traumas. Entonces, que cada vez que un padre los castigara, entonces que ellos podían recurrir a las estancias y que ellos estaban dispuestos para oírlo, porque hoy en día la educación, la pedagogía era diferente. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, un día él hizo algo que merecía ya arreglar cuentas con Hermana Justicia, pero él diplomáticamente me dijo, papi, si tú llegas a hacer tal cosa, yo te puedo denunciar. Y le dije, ah, caramba, ¿así es la cosa? Me dijo, sí. Le dije, vamos a hacer una cosa. Entonces te va a tocar que me denuncies, porque lo que hiciste estuvo mal. Y si me denuncias, yo me puedo ir preso. Y si me denuncias y me voy preso, entonces tú te quedarías sin una figura paterna, sin de pronto quien le ayude, pero ¿qué sucede en estos momentos? Pues yo me iría contento porque no le alcahueté a mi hijo lo que está haciendo mal. O dime tú si lo que hiciste estuvo bien. No, papi. Le dije, entonces, ¿por qué me dices que no mereces que yo te tenga que reprender si lo que hiciste estuvo mal? Entonces se quedaba como pensativo. Y le dije, si algún día tienes que denunciarme, hijo, porque yo quise que tú fueras un hombre de bien, no importa, hazlo. Satisfecho me iría a una casa. Entonces le senté el precedente que no le tenía miedo. ¿Sí me hago entender? Ah, sí. Y que no me podía amenazar. Bueno, Entonces muchas veces, porque ellos son muy, mire, ellos son unos psicólogos de miedo. Sí, sí. ¿Sí ve? Pero eso es lo que ustedes deben pensar. La autoridad no se impone. Simplemente, mire, por ejemplo, si un hijo, como le dijo un hijo al papá, al papá llegó y el papá llegó y ¡pum! Le calentó la cola porque hizo algo. Esas almohaditas no se gastan. Y ¡pum! Le dio su nalgada. Y se devolvió y le dijo, ya no te amo. ¿Sí? Porque ellos son verdugos. Y este hombre fue muy sabio y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Tienes razón. No importa. Yo no necesito que tú me ames. Porque mi labor de papá es amarte. Esa sí es mi labor, amarte. Pero la labor tuya no es amarme. Tú puedes decidir si me amas o no. La labor tuya es respetarme. Punto. Como hijo tú me respetas y como papá yo te amo. Punto. Ese es el derecho. Nunca más lo volvió a chantajear, ya no te amo. ¿Sí? Es que mire, ese es el asunto. Es que la naturaleza del pecado, lidiar con ella es cosa seria. Por eso habrán cosas que mis hijos hacen que yo los miro y a veces evito. Les doy el consejo, pero evito de llegar a tener que hacerles sentir de pronto dolor en su cuerpecito por la simple razón de que yo digo entre mí, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque a veces ellos salen con esas chispas que, mire, esos son problemas que a veces se tienen la percepción. Que yo sea pastor y que mis hijos sean hijos de pastor no significa que ya nacieron con naturaleza divina.
o que mis hijos sean mis hijos. Sí, y yo es sea pastor, por eso es que más es juzgado un pastor. Por eso, entonces mire, que mis hijos sean mis hijos, ojo, que mis hijos sean mis hijos no significa que sean pastores. ¿Me estoy haciendo entender? Por ejemplo, Sí, cuando señor. mi hijo ya comenzó a sentar en su mentecita lo que él quiere, los anhelos que él tiene, él me hizo una pregunta y me dijo, papi, yo también tengo que ser pastor. Le dije, si Dios te llama, sí. Me dice, pero papi, pero si tú eres pastor, yo tengo que ser. Le dije, no, es que eso no es por herencia. Si yo fuese sido de la tribu de Leví o de Aarón y fuera sacerdote, sí te lo heredaría, hasta los pantaloncillos. Pero como no, entonces hay que esperar por la simple y sencilla razón que el llamado te lo hace Dios. Pero vamos a pensar una cosa, hijo. Si Él no te llama a ser evangelista, apóstol, profeta, pastor, maestro, si Él no te llama a eso, sino solamente tienes el ministerio de la reconciliación, desde ya comienza a pensar en proyectarte en tener una carrera profesional. Piensa qué es lo que más te gusta hacer. Si te gusta medicina, listo, te apoyaremos con tu mamá en medicina. Pero esa carrera que vas a tener la vas a encauzar en pos del servicio del evangelio. Si vas a ser ingeniero, abogado, lo que sea, cualquier carrera que tengas, profesional o técnica, enfócala en servir a Dios. Pero mientras tanto Dios no te llame, me haces el favor y te proyectas. ¿Sí me hago entender? Entonces, esas son las cosas que muchas veces no se piensan. Entonces, mis hijos, claro, ellos se pueden equivocar, obvio. Y así como yo un día necesité de Jesús y su obra redentora, ellos también lo necesitarán algún día. Así como yo procedí a arrepentimiento, ellos también lo deben hacer. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Así como María fue la madre de Jesús, pero si ella no reconoce su condición porque has mirado la bajeza de tu sierva, no se salva. Ella no se salvaba por ser la madre del Salvador. Ella no se salvaba por tenerlo en el vientre. Ella se salvaba era por tenerlo en el corazón. ¿Sí ven la diferencia tan grande? Entonces, muchas veces nosotros sí debemos pensar en algo. Si yo tengo claro que es pecado y yo no lo cometo porque ya sé que es pecado y aún con naturaleza divina me será más fácil, pues todo lo que tenga que ver con el pecado dentro del hogar, siempre es bueno estorbarlo. Siempre es bueno estorbarlo. ¿Por qué? Porque estamos sentando el precedente que nunca estaremos de acuerdo con el mal. ¿Listo? Entonces, recuerde que en la lista de los pecados, todos los pecados, ya para culminar este tema, recuerden, la naturaleza, solo la naturaleza de pecado llevará a un hombre o una mujer, un niño, grande o pequeño, adulto o niño, lo llevará a condenación. La cédula de ciudadanía del infierno se llamaría naturaleza de pecado. Y a esa morada perpetua. La cédula de ciudadanía del cielo es naturaleza divina y esa morada eterna. ¿Quedó claro? Y lo que una persona cometa en esta tierra, como los pecados, cualquier fruto u obra de la carne que se cometa, y el acta que ha estado en contra nuestra no haya sido borrada por la sangre de Jesús, la persona deberá pagar en condenación. Directamente proporcional el castigo será a los pecados que cometió. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la naturaleza de pecado es lo que lleva al ser humano al infierno, a futuro al infierno. Y el grado de intensidad de castigo será directamente proporcional por los pecados o los frutos de la naturaleza de pecado que se cometieron en esta vida. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Quedó claro el tema? Sí, señor. Bueno, gracias por los 3 que están por ahí pendientes. De resto, por la fe, digo... Pastor, una pregunta. Cuénteme, hermano. Un ejemplo de pecado de inmundicia. Inmundicia, digamos las orgías, ya sería un pecado de inmundicia. Los famosos, que hoy en día los millennials practican mucho, que son los famosos tríos, porque ya ellos perdieron una identidad y se creó otra. Por ejemplo, el heterosexual es el que sabe que
es atraído por el mismo, por el sexo opuesto, si me hago entender, eso es un heterosexual. O sea, puede decirse que Dios nos diseñó a ser heterosexuales. ¿Sí me hago entender? El homosexual es el que está inclinado a la persona del mismo sexo, hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Está claro? Pero señor. tanto el homosexual sea por el lado del lesbianismo o en el hombre del homosexualismo, por lo general al final salen a la luz pública. ¿Está claro? ¿Ahí vendría a ser inmundicia? Escúcheme, digamos, hay uno que es muy silencioso, pero es terrible. Y es el intermedio, que es el bisexualismo. El bisexualismo es aquel que no le importa que sea hombre o mujer. Entonces, si es un hombre y es bisexual, puede tener relaciones con un hombre y también puede tener relación con un hombre y con una mujer. Al mismo tiempo, ¿eso ya serían qué? Inmundicia. Inmundicias. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Serían como las depravaciones de las relaciones todo sexuales, lo que tenga pastor. que ver ya con el desfogue sexual en todas estas, por ejemplo, literalmente Sodoma y Gomorra fueron destruidos por las inmundicias. Imagínate, eran tan pervertidos que querían violar unos ángeles en el tiempo de Lot. ¿Sí lo recuerdan? Amén. Sí, señor. Entonces, eso ya es llevarlos a las inmundicias. Por ejemplo, aquí no se ve mucho, pero Padre Santo, alguna vez por causa de un amigo que tengo en el otro lado del charco, dijeron por ahí, que vive, inclusive el lugar donde él vive le llaman la capital del pecado. Ah, Y un día, la diferencia horaria no es mucho, es como una hora, que es en Estados Unidos. Y fue, ay Dios mío, yo decía, santo Dios, ¿usted qué está haciendo? Y me dijo, estoy en una despedida de soltero. Y cuando le dije, no, apague esa cámara más bien. Me vine una despedida de soltero. Y en una despedida de soltero, los amigos del novio, imagínense, los amigos del novio le llevaron un hombre y una mujer para que estuvieran con él. Y yo le decía a él, uy, mano, nosotros que somos colombianos, ¿qué futuro le espera a esa mujer entonces? Si el hombre ya está diciendo cómo es. Imagínense. Y me dice, pues yo me imagino que como las amigas le hicieron la despedida de soltera, ella va a estar en las mismas. Dijo, o sea que también puede estar con una mujer, también dijo, me imagino. Y uno como que, ay Dios santo, ¿y aquí qué pasó? Dijo Condorito, exijo una explicación. Pastor, ¿y los abominables? Bueno, eso ya son aquellos que, un abominable por lo general es aquella persona que hasta desafía a Dios. O sea, es como quien dice, Dios sabe que Dios dio el mandato y sabe lo que dio. Por ejemplo, como dice por ahí alguien, que una jovencita cristiana le dijo, eso no es de Dios, no haga eso que no es de Dios. Y la persona llega y le dice, pues si eso no es de Dios, no se preocupe, yo tampoco. ¿Sí ve? Y se desnudó ahí delante de ella. Entonces, esto es terrible. Son personas que ya quieren desafiar a Dios. ¿Sí ve? Son personas que las abominaciones es porque peco adrede a ver si Dios hace algo. Entonces, eso es tremendo. Por ejemplo, ¿quiénes pueden causar las abominaciones? Aquellos que dicen ser ateos. ¿Está claro? Los idólatras también son abominables, pastor. No, un idólatra por lo general tiene que, su fe está puesta en el primero ver para después creer. Un idólatra es aquel que puede ser todo lo que tenga que ver después de Dios, lo creado después de Dios, lo pone por encima de su corazón como Dios. ¿Sí? No solamente una estatuilla o una imagen, no puede ser necesariamente eso, como le dice en Isaías 44. Sino también es, por ejemplo, un idólatra puede ser que primero está mi trabajo antes que Dios. Primero está mi cónyuge antes que Dios. Primero están mis hijos antes que Dios. Primero está la fama antes que Dios. ¿Sí me hago entender?
o hay un Dios que se levanta, por ejemplo, en el término del griego, el ego emí, o el ego, que es se crea tanto amor hacia sí mismo que ya se volvió idólatra de sí mismo. ¿Sí me hago entender? Es que no hay ninguno más bello que yo. En ese no hay caso sería un ninguna más narcisista. Renarciso. No narcisista, ¿no? Sí, renarcisista. Sí. Sí, hay personas que se creen tan bellas que da hasta lástima tocarlas. No crean que yo me he topado con más de uno y más de una así. Ajá, a ver. Son Pastor, terribles. dentro de las abominaciones también serían las profanaciones. Abominación, bueno, digamos todo lo que tenga que ver en querer desafiar a Dios. Así sea violando un mandamiento o así llevando, es que una abominación es detractor, es contradictor, quiere disensiones, o sea, quiere probar si lo que se dice es verdad o no, si me hago entender. Esto es muy complejo, o sea, son muchas cosas. Sí, Un fornicario es un abominador también. bueno, se aplicarían las dos condiciones porque la fornicación no solamente se aplica hacia las relaciones sexuales sin estar casados. Por ejemplo, un fornicario es aquel que conoció a Dios, se vuelve en pos de otro Dios. Por ejemplo, la fornicación en los judíos, note que en algún momento en Jeremías lo nombró. Si ve Dios le dice a Jeremías, mire, es que ellos van allá, están debajo de los árboles de su fornicación. Y estoy hablando de Jeremías. ¿Y cuáles eran los árboles de su fornicación? Los árboles de fornicación eran los que creaban esos arbolitos del tiempo de la época de la Natividad. Porque la Navidad es más vieja que Jesús, ¿sí sabían? Sí, señor. Sí, pastor. ¿Sí sabían todos? Alguien diga, no, yo no sabía. No, yo no sabía. Yo no sabía. Bueno, entonces les Pastor, toca que sepan. Y no me Hola, había señor. leído. Ese tema no, Creo de ese que tema con esta, casi no he estudiado. creo que causé malestar en más de uno. La Navidad es más vieja que Jesús. La reina del cielo se nombra por allá en Jeremías. Sí. La reina del cielo. La reina del Jeremías cielo. 7:17. Gracias. Pues no quería leer el versículo, sino quería que buscaran. Que tiene también otro nombre, ¿no, pastor? Sí, sí, claro. Sanidades. Pero digamos, dice, ¿para qué hacen eso? Para provocarme a ira y a celo. ¿Y qué dice el mandamiento, primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ni imagen, ni escultura, ni semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni por debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, un fornicario es el que va y fornica con otro Dios. ¿Sí ven? Por eso, cuando ustedes leen por allá uno de los profetas menores, como el famoso Oseas, ¿sí ve? En Oseas pasa algo muy tremendo. Y Dios le dice, por ejemplo, hay un profeta, ese profeta le pasan unas cosas, ay Dios mío. Le dice, ahí le colocaron la cita. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Eso es idolatría. ¿Y sabe por qué lo hacían? ¿Sabe por qué lo hacían las personas que me dicen que no sabían? Porque hubo un tiempo de cautiverio del pueblo No, señor. en Babilonia. Hubo un tiempo de cautiverio del pueblo en Babilonia. Y cuando ellos se fueron allí, muchos cuando los sitiaron y los permiten que otra vez retomen sus hogares, sus casas, ya tenían que, digamos, cuando una población se venía sobre otra y lo debía subyugar, lo sitiaba y lo subyugaba y lo obligaba a rendirle culto a sus dioses. Porque cuando, Como digamos, cambio de cultura.
Exacto, cuando, En por ejemplo, si cuanto a la religión. Babilonia ganaba, entonces Babilonia sitiaba a Israel o a Judá, o a las dos. ¿Sí ve? Y cuando las sitiaba a las dos, entonces los obligaba y cuando ellos se oponían, entonces les decían o los mataban. Y comenzaban a matar, sobre todo eso de matar los hijos no solamente fue de Faraón, eso de los hijos no solamente fue de los egipcios, de matar los niños pequeños. Siempre fue una manera de doblegar al pueblo de Israel para que le rindieran culto a otros dioses. Entonces, cuando ellos ya veían que no podían hacer nada, entonces negociaban. ¿Y cómo negociaban? Déjenos rendir culto a nuestro Dios, pero pónganos un precio. ¿Cuánto vale? Entonces los volvían tributarios. ¿Sí ve? Entonces ellos pagaban y los dejaban. Por eso hay reyes que dicen, ríndale culto a sus dioses, pero nos pagan el impuesto y los dejamos tranquilos, pero mientras tanto mandamos nosotros. Entonces cuando pasaban esos, digamos, cuando se sitiaba Israel o Judá, sencillamente ellos debían rendirle culto a la cultura del pueblo que ganaba, porque cuando ganaba un pueblo, ganaba era el Dios de ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso cuando ustedes leen en Daniel por allá, cuando estaba Daniel con el rey Darío, que eran tan amigos. Entonces, cuando lo echan al foso de los leones, note que apenas sale Daniel del foso de los leones invicto. Literalmente, ahí ustedes pueden notarlo facilito. Cómo eran las poblaciones de ese tiempo. Ganaba un pueblo y se promulgaba el Dios de ese pueblo y se le rendía honor a ese Dios. Israel le tocó muchas veces dejarse llevar porque los torturaron y por dolor se dejaron llevar y Dios los castigó aún peor. Porque Dios les había enseñado, es preferible la muerte antes que violen un mandamiento o que violen la ley. Así como pasó con Esther cuando libró al pueblo de Israel a que fuera. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con el rey Darío? A partir de hoy se promulga el edicto. Él hizo echar a todos los que engañaron al rey y a Daniel para echarlo al foso de los leones. El rey los manda echar a ellos y se los comieron los leones. Y promulga un edicto en todo el reino de él. A partir de hoy se honra al Dios de Daniel. ¿Sí ve? Ellos no tenían problema de cambiar de dioses. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, como Babilonia se había sentado como potencia ya hacía unos años, entonces se practicaba que se le hacía estatuas a la reina del cielo, se le hacían honores a la reina del cielo y la reina del cielo era una mujer con corona, con capa porque era una reina. En ese tiempo de Babilonia. ¿Sí ve? Y ella salía con su hijo alzadito y con las llaves del reino en su mano. Y cada vez que presentaba a su hijo alzado, presentaba las llaves del reino en la mano de ella y las llaves del reino en las manos del hijo, porque era el heredero al trono. Entonces ella se inventó que el papá del niño era el dios Sol. Y el arbolito, en la época de la natividad, porque el nombre legítimo de la cultura de ellos no era Navidad, sino natividad, por eso ustedes no encontrarán nunca ese nombre en la Biblia. La Navidad. Entonces, ¿qué sucedía con ese hombre? Lo representaba el arbolito de pino. Entonces, en esa época que debía durar porque él no nace el 24, sino el 25, esa época debía durar, eso que se llama hoy en día el novenario, eran 9 días donde no se apagaba la luz de ninguna casa y las antorchas de las casas debían estar prendidas día y noche porque se estaba celebrando el nacimiento de ese hijo, de un rey babilonio, un futuro rey babilonio. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, pastor. Entonces ella misma se proclamó la reina del cielo. Por eso es que a María la estatuilla es muy parecida a ella. Por eso los de allá ya no la llaman María, sino la Madonna, que es la misma reina de Babilonia. Entonces está escamuflado el asunto. Y si nota que estamos leyendo a la reina del cielo en Jeremías, que es muchísimos años antes de Jesús. De Jesús todavía ni siquiera María había nacido.
Entonces, después de los tiempos se camufló y se hizo entender que María, que Jesús y que son los mismos. No son los mismos, se le está rindiendo culto a un Dios pagano y eso se llamaría ¿cómo? Fornicación, por desconocimiento, por ignorancia. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué les sucedió? ¿Qué les sucedió? ¿No ves lo que ellos hacen? Les decía Jeremías, ¿no ves lo que ellos hacen? Ya no clame más ni ore por ese pueblo, hermano. Mire lo que ellos hacen. Están rindiendo culto a otros dioses. ¿Recuerda la época de Samuel cuando el pueblo pide un rey como los otros pueblos que se levanta Saúl? Sí, señor. ¿Sí recuerdan que Samuel se puso como tristón? Sí, señor. Y Dios le dijo, no se ponga triste, hermano, usted no lo desecharon, me desecharon fue a mí. Le dice Dios, tremendo, ¿no? Sí, señor. O sea, dejan la teocracia por la democracia, por un reinado. ¿Sí ve? Entonces eso es tremendo. Y el que desecharon fue a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Mire lo que estamos aprendiendo. Entonces, tal vez si hemos pecado en eso, necesitamos pedirle perdón a Dios porque violamos un mandamiento. ¿Sí ves? Sí, por ignorancia. Entonces, no solamente cometimos el pecado de la ignorancia, sino también tal vez el de fornicación delante de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios está haciendo eso? ¿Me estoy haciendo entender? Pasó porque la verdad a veces uno le da pena como preguntar sobre esos temas en los cuales a veces yo he visto, ¿no? Yo he experimentado eso que a veces hay cosas que por lo que uno no ha estudiado eso de teología, bueno, no sé en qué tema enseñan eso, ¿cierto? Pero entonces yo no sé. Tiene que estudiar ciencias religiosas. Es una materia que se llama, es una especialización en ciencias religiosas que uno aprende todo eso. Que inclusive, pastor, de donde pues, nosotros veníamos, pues eso lo colocaban pues, hasta en el altar. Es que ese es el asunto, mire, ese es el asunto. Habrán cosas que suenan buenas intenciones, pero si Dios no lo estableció así, mire, es como el ejemplo que nosotros colocamos siempre. No metamos carros nuevos a la iglesia. Si ve lo que le pasó a David, le puso un carro nuevo al arca y murió Usa. Y no fue una mala intención, pero sencillamente no es como Dios lo establece. Y en eso debemos nosotros ser muy calculadores. Por eso la fornicación no solamente es un delito sexual con seres humanos. La fornicación también es aplicable en el caso de rendirle culto a otros dioses que no es el Dios verdadero, a los que el ser humano inventa, porque al final no hay dioses. A la luz de la palabra solamente ha habido un Dios. Bueno, entonces quedó claro el tema hasta aquí, que es mejor ser convencido. ¿Estaría pecando también por idolatría? ¿Estaría pecando qué? Que no lo entendí. ¿Por idolatría? Sí, de hecho. Sí, mire, es que el pueblo, en ese tiempo el pueblo de Israel sufrió mucho porque es que ellos, imagínense, cuando no se rendía culto a ese dios sol, o sea, no se le rendía culto a la natividad como decía la época, entonces a los padres de familia los colgaban de los árboles, o sea, los ahorcaban, los colgaban con una soga del cuello y adornaban los árboles con seres humanos. Y hubo poblaciones tan radicales, escúchense bien, que ellos literalmente, si no rendían culto a esa reina del cielo o a esa estructura de la natividad, cogían a los niños menores de 2 años, les quitaban la cabecita y colgaban las cabecitas de los niños en los árboles, con tal de que le rindieran culto a ese. Y el día final de lo que era el nacimiento se celebraba, todos debían celebrar, todos en sus casas debían celebrar con una gran cena. ¿Sí nota? Y eso no es cultura nuestra, eso no es cultura ni siquiera judía. Eso fue cultura babilónica. Tremendo eso. Y sí ve que hoy en día no, y si querían celebrar con ellos, por ejemplo, eran muy libertos en celebrar con orgías, también lo hacían, porque era una época de mucha producción. ¿Sí ve? Es más, el esquema del adorno después de los soles, como esa región fue tan próspera en un tiempo por causa de esa reina,
y porque los tiempos le ayudaron para que la región fuera próspera y rica, entonces ellos cogían y sacrificaban muchos animales para el consumo de ellos. Entonces guardaban, ellos siempre creyeron en la reproducción de todo, digamos, guardaban semillas para entender que y honraban a esa diosa llevándole semillas porque era la manera de reproducir más frutos. En el caso de los animales le llevaban los testículos de los animales porque eso significaba que eso era reproducción. ¿Sí me hago entender? Y en el caso de las hembras le llevaban lo que era la ubre de las hembras porque eso era señal de reproducción. Por eso la diosa de los efesios era una mujer sentada con un niño, sentada en un lugar con corona, con un niño en sus brazos. Si ustedes lo pueden buscar por internet, la diosa de la prosperidad, y es una mujer llena de senos por todo el cuerpo, porque ellos hacían esa especificación. Entonces, las bolitas de los árboles de hoy en día, que son bolitas o moñitos, en ese tiempo sí eran testículos de animales. ¿Sí me hago entender? Y pues cuando no habían testículos de animales, entonces colocaban las cabecitas de los niños judíos o los mismos varones judíos. Entonces, nótese que la trascendencia viene de fornicación con otros dioses. Entonces, Dios no le agrada eso. Entonces, pero si ustedes leen eso en Jeremías es porque la natividad es mucho más viejita que Jesús. Entonces, si Dios no lo estableció y si no está puesto, entonces sencillamente es porque lo más seguro es que no hay que hacerlo. ¿Listo? Bueno. Entramos al otro tema que es, los que están tomando apuntes, convencimiento de juicio. Estamos mirando los 3 convencimientos, pecado, justicia y juicio. El resumen en general, el convencimiento de pecado es que las personas seremos pecadores por naturaleza y producimos pecados. Y la sola naturaleza llevaría a una persona al infierno. Y el grado digamos, de castigo será directamente proporcional a los pecados que cometió. Bueno, convencimiento. Una última pregunta antes de empezar el otro convencimiento. A ver. Digamos, una persona se convence de pecado. O sea, empieza a estudiar y ve todas las cosas que ha hecho malas, que son casi todas. Si se arrepiente, o no sé cómo decirlo, no sé, para que me entienda mi pregunta, tranquila. ¿Por qué hay culpa? O sea, porque si usted ya se ha arrepentido, o sea, no sé si no se ha arrepentido, pero digamos, ¿por qué está todo el tiempo como esa culpa, como esa culpa, como esa culpa? Bueno, una cosa es que recuerde lo que hizo. Que a la luz de la palabra todo lo vamos a recordar. Porque, por ejemplo, Pablo lo explica. Recuerde que en otro tiempo ustedes fueron así, para que aprendan a tener compasión con aquel que hasta ahora está llegando. ¿Me estoy haciendo entender? Digamos, una persona se puede arrepentir, pero ella misma sigue como culpándose, o sea, ella no se ha perdonado, Entonces, o sea, es que no entiendo. Exactamente, lo más seguro es que esa misma persona no se ha perdonado. Porque a veces, mire, a veces en el arrepentimiento también, a veces le toca a uno por la misma mente de uno, por las cosas que uno crea e inventa, a veces toca decirle, Señor, y yo lo perdono por haber sido así. A veces toca perdonar hasta a Dios. Tristemente a veces toca llegar hasta este asunto. Porque nosotros creemos muchas veces que Dios es el culpable de todo, así como Adán. ¿Sí me hago entender? Sí, por sí, eso señor. mire, lo bonito del perdón, por ejemplo, los seres humanos recordamos, podemos recordar lo que hicimos mal, pero si todavía nos afecta significa que todavía hay algo que arreglar. Tocaría mirar el caso exactamente y puntual en qué es. Pero, digamos, si lo ha hecho de corazón, ¿tienes Biblia ahí a la mano ya rápidamente? Sí, señor. Búscame Salmo 32. Ya. La Léelo. dicha del perdón. Dice, Así debe sentirse una persona que ya le pidió perdón a Dios. bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te Hasta ahí, haré dejémoslo entender. hasta ahí. Nota que dice que bienaventurado el varón, ¿cierto? O aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel el cual Dios ya no inculpa. Entonces, muchas veces también puede llegar a pasar que aunque ya le dijimos, Señor, perdóneme, hay que aprender a recibir el perdón de Dios. Cuando yo recibo el perdón de Dios y ya estoy seguro que Dios me perdonó porque hice el procedimiento como es, debo sentirme libre ya de culpa. ¿Sí me hago entender? Entonces, te voy a contar rápidamente una historia. Resulta que hace tiempo en una congregación se levantó una niña, en el sentido de que ella, cuando entraba en la presencia de Dios, ella tenía, cálculo en ese tiempo, 7, 8 añitos. Y ella se metía en la presencia de Dios, cerraba sus ojitos, levantaba sus manos. A mí me daba gusto verla. Me fascinaba ver a esa niña cuando se metía y lloraba y cantaba y uno decía, ojalá uno de grande hiciera eso. Ella no se distraía cuando un niño hace, es fácil que se distraiga. Pero cuando llegaba ese momento, ella sentía la presencia de Dios. Y hubo un tiempo, ella ya ahorita ya es casada. Y en ese tiempo era impresionante porque ella de pronto se levantaba y le decía, fulano de tal, siento que usted ha tomado cerveza a escondidas. Fulano de tal, siento que usted ha hecho tal cosa. Fulana, siento que usted dice tal cosa. Y esa niña comenzó a tener esa revelación del Espíritu y le comenzaron a tener temor. Entonces, el pastor de ese tiempo se llenó como de angustia, de que ya la gente frecuentaba más la niña que al pastor. Entonces el pastor le dio por decirle un día a la iglesia que pues todo tenía un orden. Y para hacer como una especie de enseñanza dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Y llamó a la niña. Y llegó y le dijo, mire, mijita, yo sé que Dios le muestra muchas cosas, pero no siempre Dios le muestra a uno todo. Y aquí los hermanos están cogiendo la costumbre que es que todo tienen que preguntarle a la niña como si quisieran saber que Dios les muestra todo a usted. Pero yo quiero hacerle entender algo a esta niña, a toda la congregación. Póngale cuidado, mijita. Yo me arrepentí de algo. Yo le pedí a Dios perdón por algo. Quiero que usted le pregunte a Dios por qué yo le pedí perdón. Y en la próxima reunión hablamos. Y él lo que quería comprobar era que Dios no siempre le hablaba a la niña. Pero lo curioso del asunto es que aquí salió una enseñanza muy grande. Entonces, en la siguiente reunión, el pastor llamó a la niña y dijo, bueno, recordemos el ejercicio, mis amados hermanos, entonces venga para acá, fulanito. Y le preguntó a Dios, ¿por qué pecado me arrepentí? Sí, pastor, sí, señor. ¿Y qué te dijo Dios? Nada. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Se da cuenta? Dios no siempre, entonces para que dejen de, porque yo no quiero que idolatren a esta muchachita. Pero el pastor más, sin embargo, le pregunta a la niña y le dice, ¿y por qué no te dijo nada? Dijo, no, es que no me dijo nada porque cuando yo le pregunté por qué pecado se había arrepentido mi pastor, entonces él me dijo que ya no se acordaba. Y el pastor se puso a llorar. Porque así es el perdón de Dios. Si yo le pido perdón a Dios por algo y yo después le pregunto por qué me arrepentí, lo más seguro es que él ya no se acuerda. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces, aunque tú puedas, te lo hablo a ti porque te lo estoy diciendo, aunque tú puedas recordar cosas que hayas hecho, aprende a recibir el perdón de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, entiende, ¿sabe cuál es el mayor beneficio del arrepentimiento? ¿Cuál? Que el libro de las obras es borrado. Ya no hay evidencia de lo que hayamos hecho. Se borró el expediente. Ya no existe.
Si tú le haces una ofensa a alguien, tal vez te perdone, pero a veces la recuerda. Solo que ya no le duele. Pero lo hermoso del perdón de Dios es que a él se le olvida. Entonces yo tengo que aprender a recibir el perdón de Dios. ¿Listo? Entonces en oración dile, Señor, yo necesito aprender a recibir tu perdón para sentir paz en mi corazón de que ya esto no me va a atormentar más. Porque como contra ti pequé y necesito es que tú me perdones, pues en el nombre de Jesús te pido perdón. Y si ya procediste a arrepentimiento, pues en el nombre de Jesús siéntete bienaventurada, como lo dice el Salmo 32. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces entramos al Pastor, una siguiente pregunta. Pastor, Pastor, una pregunta. En nuestra época de pecadores cometimos muchos pecados. Si yo hoy día no los recuerdo, pero sí le digo al Señor que me perdone todos los pecados que he cometido desde cuando nací hasta hoy, ¿ahí estaría abarcando todos los que no recuerdo? Pues se hace por seguridad, hermano. Pero mire, cuando uno procede al arrepentimiento, se lo digo por experiencia propia, Dios no le deja a uno cuenta viva. No se la deja. Mano Gilberto me hizo recordar algo. Una vez yo tuve un conflicto con una amiga. Y fue algo porque ella me insistió en algo y yo le decía a ella que no. Entonces, para hacerle entender, porque ya no decía que no, entonces procedía algo que decía Brigitte, ¡que no! Entonces la cogí de los hombros y le dije que no, pero se lo dije de una manera dura, gritada y brusca. Y después, como al minuto, reaccioné y le dije, hermanita, perdóneme, perdóneme, por Dios, perdóneme. Yo no debía haber hecho, perdóname. Dijo, no, tranquilo, yo sé que yo misma causé que te ofuscaras, no te preocupes, perdóname. Bueno, me fui esa noche para la iglesia, estuve cantando, estuve en la enseñanza, en la oración final me fui para la casa dichoso. Y esa noche tuve un sueño que un anciano me decía, todavía me debes. Cuando me desperté, yo y Señor, me puse a revisar, pero Señor, dime en qué te debo, porque yo hago ese ejercicio. Todas las noches me reviso para ponerme a paz y cuentas con Dios. Hago lo que hacía Job por si acaso. Y yo le decía al Señor, pero no, bien, que no, yo estoy, y yo creía que estaba bien. Siguiente noche, todavía me debes. Entonces, cuando ya vi que el asunto era por doble vez, le dije, mire, Señor, si usted me da el favor y me recuerda y me dicen que en este momento no recuerdo en qué yo haya pecado. Pero si todavía te debo es porque veo algún pecado. Dime en qué. Y en el siguiente sueño el anciano me dijo, tú habías dicho que tú creías en Dios, tú habías dicho que tú eras cristiano, tú habías dicho que tú eras esto, tú eras lo otro, y con tu testimonio estuviste falseando eso. Con tus obras falseaste ese testimonio. Señor, perdóname, porque yo le he dicho a Dios que cuando yo peque, que no me mande razón, que me haga el favor y me lo diga a mí. Entonces, en ese aspecto, lo más seguro es que cuando Dios permite que en su paciencia nos guíe a un verdadero arrepentimiento, lo más seguro es que nos recuerden que entonces usted hace la lista de pecado, pensamiento, palabra, obra, omisión, incredulidad, complacencia, necesidad. Señor, yo hace tiempo no he creído que tú existes, yo hace tiempo no creía tu palabra. Por todo eso hay que pedirle perdón a Dios, ¿sí ve? Entonces, a medida que uno lee la Biblia, Dios a través del Espíritu Santo le va a recordar a uno en qué pecó. ¿En qué pecó? Y por ejemplo, lo que le está pasando a más de uno, a medida que estamos mirando todos los que son los pecados, vamos concluyendo en qué hemos pecado y en qué no. Entonces hay que hacer la lista y tener en cuenta cuántos mandamientos hemos violado para pedirle perdón a Dios por ello. ¿Listo? Entonces, mano Gilberto, eso es algo que nosotros entendemos. Mas, sin embargo, por seguridad no está mal decirlo. Señor, perdóname por los pecados del día que nací hasta hoy, porque puede haber alguno que tal vez nos pase, como decía Jesús, a veces nos tragamos colamos un mosquito, pero nos tragamos el camello. Entonces puede que ya en Dios uno reconozca el camello, pero puede que se le pase el mosquito. Es más, para evitar eso, pues en el nombre de Jesús uno pide perdón así. ¿Sí me hago entender? Bueno, sí, señor, ¿podemos gracias. seguir? Pastor Francisco, una pregunta respecto a los tipos de corazón, el corazón extraviado, ¿qué es?
El corazón extraviado O es sea, aquel ¿es corazón, una persona que ya conoció y se apartó o en la página 39 sí, de los sí, yo tipos de sé. corazón? Sí, eso está exactamente, está el corazón extraviado, está en el Salmo 95:10, su corazón es extraviado, o sea, una persona extraviada es que todavía no ha encontrado una ruta. ¿Sí me hago entender? Yo se lo podría aplicar de la siguiente manera, un corazón extraviado es que no encuentra gusto en lo dulce, no encuentra gusto en lo amargo. No encuentra gusto en esta iglesia, no encuentra gusto en esta iglesia. No encuentra gusto con una mujer, no encuentra gusto con un hombre. No encuentra gusto en la ira, tampoco encuentra gusto en la paz. O sea, todavía no se puede ubicar. ¿Me estoy haciendo entender? Y un corazón extraviado sencillamente lo puede llevar por cualquier camino haciéndole creer que es el correcto. Por eso es que la naturaleza de pecado desvía mucho, ¿listo? Hermanos, se nos fue el tiempo. Entonces, para entrar en el otro tema, me van a dejar como título convencimiento de juicio, aunque en la estructura de Juan dice convencimiento de pecado, juicio y justicia, justicia y juicio. Entonces, vamos a mirar primero juicio, ¿listo? Entonces, vamos a establecer como una especie de orden. Si el pecado, la naturaleza del pecado me lleva a condenación y cometo la obra de los pecados, entonces vamos a mirar cuál es el castigo de ellos y cuál es el problema que tengo. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, el primer problema que tengo delante de Dios es la naturaleza. Y el segundo problema que tengo, que es delicado también, es que voy a ir a condenación por causa de la naturaleza y de los pecados. ¿Está claro? Sí, señor. Perfecto. Entonces, oremos, le damos gracias a Dios y nos vemos con la ayuda de Dios el martes y entramos al otro tema. ¿Aprendimos algo hoy? Sí, señor. Muchísimo, Bastante. Gracias a Pastor, Dios. gracias. Muchísimas Pero es gracias. una perla, pastor. Eso son puras perlas. Bueno, pues oremos. Gracias, pastor. Con gusto. Bueno, Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús, por este tiempo que pudimos estar aquí aprendiendo. Gracias por estas clases, porque de una u otra manera estamos cumpliendo con el beneficio de que el Evangelio es personalizado, Padre. Y gracias a ti porque tal vez de esta manera más sencilla como Jesús lo hacía, de sentarse en un lugar y enseñar, o como lo hacía él de ir en una barca y estar ahí sentado en una barca a la orilla del mar y el resto de gente ahí. Así tal vez había una interacción, o Dios, y había familiaridad en la manera de poderlo explicar y queda más claro, Señor. Yo sé, Padre, que tu evangelio es puro, que tu palabra es verdad y que el mandamiento también es bueno, puro, justo y santo, Señor. Que tú has creado los mandamientos con un único propósito, es que yo te honre a ti, Padre, que guardando tus mandamientos estoy demostrando que te amo. Y ayúdanos, oh Dios, para saber de que en todas estas cosas que tal vez si en alguna de ellas hemos pecado, ayúdanos a proceder a un verdadero arrepentimiento, Señor. Y decirte, Padre, perdónanos, porque si hemos pecado contra ti de pensamiento, palabra, obra, omisión, incredulidad, complacencia, necedad, por indiferencia. Como lo decía el salmista en el Salmo 51. Contra ti, Padre, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así es, Padre. Todo pecado que cometamos, siempre directamente lo haremos contra ti, Padre. Y te hemos hecho doler el corazón. Tú que has sido tan bueno con nosotros, que a pesar, oh Dios, de estar enemistados, fuiste tú quien nos llamaste a la reconciliación contigo a través de Jesús por medio del arrepentimiento. Por eso, gracias, oh Dios, porque hoy en este beneficio desde su vida, obra, muerte y resurrección, podemos encontrar, oh Dios, Padre, que nuevamente tengamos la paz para contigo. Gracias a ti, Señor, porque cada día aprendemos más. Y entre más aprendamos, oh Dios, sabemos que te podemos honrar de una manera mejor con nuestras propias vidas, no pecando contra ti. Y así como estamos aprendiendo a saber de que hay naturaleza de pecado, si todavía existiera, Señor, también ayúdanos a aprender todo para que se pueda erradicar de nuestra carne y tener toda esa naturaleza divina, para que también podamos ser esos hijos amados en los cuales tú te complazcas, oh Dios. Ayúdanos a hacer esto todos los días por causa del conocimiento que tú nos regalas, Padre.
en el nombre de Jesús. Y sigue proveyendo para lo que resta de día, síguenos bendiciendo y ayudando, y que sea un excelente día para todos en ti, Padre, para la gloria de tu nombre, Dios. Bendición tras bendición para todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias. Pastor, gracias. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Dios bendiga todo este grupo. Buen día para todos. Dios les bendiga, pastor. Bendiciones, bendiciones. Gracias, hermanos. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones.